os explicamos ayer, solamente es para que quede almacenada para una posible inspección por parte de Fundae, dado que muchos y muchas de vosotras vais a bonificar la formación. Al respecto de eso, recordad las instrucciones que dimos ayer de asistencia del 75%, de que utilicéis un solo dispositivo, de que esté vuestro nombre, de que en la medida de lo posible estén las cámaras abiertas. Todo eso os lo voy a volver a poner en el chat para recordarlo, pero lo importante hoy es que una vez acabe la formación, no es necesario que sea esta noche ni muchísimo menos, pero sí lo antes posible, las personas que vais a bonificar la formación tenéis que hacer como dos tareas, ¿no? Tenéis que hacer un cuestionario que tenéis online en el mismo correo que recibisteis el enlace para entrar a esta sesión. Tenéis otro enlace para entrar a ese cuestionario que es para tener es de contenidos, ¿no? Para que ver que habéis asimilado los contenidos. Hay como unas 7 preguntas, Begoña, ¿verdad? Sí, es un cuestionario de aprovechamiento, eso es. Eso es, pero que es muy sencillito, muy cortito y es online. Este no requiere casi trabajo. El otro tampoco requiere trabajo de escritura. Lo que pasa es que es un PDF que tenéis que descargar, completarlo y luego escanearlo, podéis mandarlos todos juntos, los de un colegio, en un único correo. Eso sí que por favor os pedimos que en el asunto del correo pongáis módulo 2, pues 11 de mayo, por 10, ejemplo. sí, 10 y 11 de mayo. Sí, que situéis un poco cuál es, porque recibimos muchos correos para que así que la persona que lo recibe, pues que esté situado. Este formalismo nos lo exigimos desde SM, ¿eh? Es decir, esto es una cosa que los que os bonificáis son normas que pone Fundae, de la misma forma que tenemos que grabar vuestro vídeo, pues tenemos que registrar también que habéis hecho un cuestionario de aprovechamiento y que habéis rellenado la encuesta de calidad y nos la habéis mandado, ¿de acuerdo? Así que hoy sí que ya no le quito más tiempo a Pedro. Lo retomamos donde ayer. Si al principio, tal y como quedamos con vosotros, tenéis alguna duda, la podéis preguntar ahora al principio. Recordad que podéis abrir el micro siempre que queráis. Y Begoña y yo estamos aquí con las cámaras apagadas y el micro, pero estamos por si hubiera cualquier problema técnico, cualquier cosa, nos decís, nos escribís en chat o lo que sea. ¿De acuerdo? Venga, pues buena tarde y que lo paséis muy bien. Hasta ahora. Pedro, Gracias, Raúl. cuando quieras, Pedro. Gracias. Bueno, si ha ido todo bien, ya debéis estar viendo la presentación, ¿no? Que la he abierto justo donde nos quedamos ayer. Sí, se ve, Pedro, tranquilo. Vale, gracias. Con la idea de, bueno, preguntaros si hay alguna duda. Recuerdo, esto es lo último que se ve de la multiplicación en tercero de primaria. Como veis, estamos haciendo multiplicaciones por números de una cifra y la idea era que, pues, que lo escribimos entero, ¿no? Si hacemos voy a hacer el último ejemplo, el paso C para recordar, ¿no? Aquí tenemos todavía, claro, con el número conectado, porque es fundamental en este momento, pues ver el 315 como 300 más 10 más 5. Y entonces decimos pues que 2 por 5 son 10, ¿no? Que 2 por 10 son 20 y que 2 por 300 son 600. Y entonces el producto pues es esa suma, ¿no? Que son 630 en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es, ya digo, lo último que vimos ayer. Si no hay dudas, pues avanzamos, llegamos ya a cuarto de primaria, vamos a seguir con la multiplicación, vamos a ver un poquito más de multiplicación y luego pasamos a la división. Entonces en cuarto de primaria empieza con multiplicadores de una cifra, o sea, multiplicando por números de una cifra, que el otro sea de 4 cifras tampoco es relevante, ¿no? Yo creo que todos veis ya con las fichas numéricas ahí, pues si tengo que multiplicar 1022 por 4, pues la idea es exactamente la misma, ¿no? Voy haciendo 4 por 2, 4 por 20, 4 por 0 y 4 por 1000, y da igual que tenga 4 cifras, la idea es exactamente la misma. Y aquí en este otro, 2718. Por supuesto, la cosa va a ser un poco distinta, que ahora vamos a ello. Cuando empezamos a multiplicar, que aquí lo tenéis, bueno, perdón, no estaba viéndolo aquí y es esto, que lo estaba esperando. Antes de pasar a multiplicar por números de 2 cifras, aquí simplemente como una forma más de escribir la multiplicación, o sea, no se trata de que empecemos a multiplicar así a todas horas, sino simplemente como una forma de decir también se puede escribir así. Tenéis cómo se puede, lo que yo digo, compactar el algoritmo, que no es más que escribirlo como lo hacemos normalmente, ¿no? En vez de escribir los 4 productos, ¿qué hacemos? Pues escribir 4 por 8, 32, pongo el 2 y me llevo 3. Lo que estamos haciendo lo tradicional, ¿eh? Que es hacer lo mismo, pero compactando en una sola fila.
Eh, también es lo tradicional poner aquí el 3 de la llevada, ¿no? Las 3 decenas que nos llevamos con las decenas, que al principio se ponen ahí arriba y que a lo mejor puede haber algún alumno que se confunda, pero bueno, eso sabéis más que yo, porque esta manera de multiplicar es la misma que conocéis, con las dificultades que puede tener de que yo creo que hay alumnos que confunden y suman el 3 y el 1, ¿no? Cuando ese 3 no hay que sumárselo al 1, sino al producto del 4 por 1. Eso es hacerlo de siempre. Vamos ya entonces a lo que decía de multiplicar números de dos cifras por números de dos cifras. Para evitarnos la pega de contar, que el Exploramos dice ahí eso, ¿no? ¿Cuántas butacas hay en ese teatro? Si uno las cuenta, pues se da cuenta de que lo que tiene que hacer, hay 28 filas, 26 columnas o al revés, no recuerdo muy bien, pero en fin, hay que calcular el producto de 28 por 26. Y recuerdo la idea, el Exploramos lanzamos esto a los alumnos, pues la imagen, por supuesto, está bien elegida en el sentido de que ya vemos un poco por dónde se puede ir, ¿no? Podemos contar por bloques, pero queremos que los alumnos vean cómo la idea es descomponer los números para empezar a calcular ese producto. No vamos a parar aquí para hacer el ejercicio, vamos a hacer un poquito más adelante otra cosa. Y simplemente voy a enseñaros el aprendemos que va después del exploramos anterior. En el aprendemos lo que dices, bueno, vamos a descomponer la fila. Aquí tenéis, como veis, 26 butacas por aquí y 28 por aquí. Y en esta gráfica, ¿cómo está descompuesto? Bueno, pues 10, 10 y 6, ¿no? Y 10, 10 y 8. De manera que ¿cuántas butacas hay? Pues empezamos a contar y aquí son 10 por 10 son 100, 10 por 10 aquí hay 100, aquí hay 100, aquí hay 100. En fin, empezamos a ver productos, ¿no? Esto, repito, es un primer intento, ya más adelante lo veremos. Aquí tenéis cómo lo van agrupando después ya. Estas 4 son 400, más 160, más 120, más 48. Y la suma de esos 4 productos es el número total, ¿no? Al final lo que aparecen son realmente lo que estamos diciendo. Voy a lo mejor a dibujarlo aquí, se va a ver mejor. Lo que estamos haciendo es descomponer el 28 en 20 y 8, ¿no? Y el 26 en 20 y 6. De manera que aquí tenemos 400, que aquí teníamos descompuesto en 4 partes, pero son las 400 que veis ahí. Luego 20 por 6 son 120. Luego 8 por 20 son 160. Y 8 por 6, 48. ¿Y cuántas hay en total? Pues la suma de esas 4. ¿De acuerdo? Y así vamos a empezar a multiplicar números de dos cifras por números de dos cifras. Luego más adelante ya veremos si tenemos la opción de esto compactarlo y llegar al tradicional o no, si queremos, pero de entrada así es como se introduce la multiplicación de dos números de dos cifras. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo vamos a escribir esto? A ver, que me deje ver la diapositiva. Pues una opción que no es la mejor opción, es solo un ejemplo de lo que se puede hacer, es, yo puedo calcular 28 por 26, pues también podría decir 28 veces 26 son 20 veces 26, ¿no? Y 8 veces 26. Y eso lo calculo, bueno, más o menos ahí con técnicas de cálculo mental. En la forma en la que sí me gustaría pararme es en esta de aquí, en el método 4 que dice el libro, porque este va a ser la opción para llegar al algoritmo tradicional. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, vamos a calcular 28 por 26 y en esta primera fila que estamos haciendo, 28 por 6, ¿no? Esto es lo conocido, 6 por 8, 48 y pongo el 8, me llevo 4, y 6 por 12 y 4, 16. O sea, 28 por 6, 168. Lo tradicional, repito.
Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues la única diferencia es que tengo que hacer 20 por 28 y como es 20, aquí como veis, aparece este 0. Aparece este 0, que en vez de poner el famoso huequito, ¿no? Que yo siempre he visto, es decir, dejamos un huequito, ¿no? Bueno, ahí no hay un huequito, lo que hay es un 0. ¿Y por qué hay un 0? Porque estamos multiplicando por 20, ¿no? Como estamos multiplicando por 20, pues hay 0 unidades y por eso ponemos el 0, pero quitando ese detalle de que hay un 0 en vez de un huequito, estamos en el tradicional ya, ¿no? 2 por 8 son 16, es decir, 116 decenas, y pongo un 6 y me llevo una, etcétera. O sea que aquí lo que tenéis ya, como veis, es el algoritmo tradicional de la división. De eso sí, creo que he explicado de una manera más comprensiva de lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? Primera fila 28 por 6, segunda fila 28 por 20, con el 0 correspondiente. Pero aquí estamos realmente, bueno, pues muy cerca, muy parecido al tradicional que todos conocéis. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues sí, perdona, yo Sí. me estoy haciendo un poco de lío. Como no utilizo este método todavía, entonces, la idea, en el fondo, ¿cuál es? ¿Terminar haciendo la multiplicación tradicional? Iba a ir justo ahora, es que depende. Ah, Hay dos opciones y las dos me parecen buenas. Igual voy a hacer una transparencia más y luego vemos ese tema que es importante, efectivamente. vale. Porque esta manera de multiplicar, ¿qué sugiere esta manera de multiplicar? Pues sugiere lo que estaba escribiendo antes, ¿no? Que era realmente escribirla toda. Que sería, si yo escribo, eso sería 51 por 39, que lo puedo escribir así, sería 30 por 50 son 1500, ¿no? 30 por 1 son 30, 9 por 5 son 450 y 9 por 1 son 9. O lo puedo escribir aquí diciendo que 9 por 1 son 9, 450, 30 y 1500. Y sumando, como tenéis aquí, tengo los 4, ¿no? Esta es la manera con lo que se llama el modelo de área, descomponiendo los 4. Esta es una opción, donde yo creo que se llama productos parciales porque escribo todos los productos. Y esto también es de lo último que se ve, o sea, esta opción se deja ahí. Y luego está la otra que estábamos viendo antes, que es llegar al, vamos a llamar así, tradicional, ¿no? Porque es muy parecido al tradicional nuestro. Y ahí se dejan las dos porque las dos, bueno, lo ideal es que los alumnos conozcan las dos. Es posible que un alumno que tenga alguna dificultad sea mejor que se quede con esta otra, porque esta se entiende mejor claramente, ¿no? Si los alumnos calculan bien y vemos que pueden avanzar más o queremos que avancen más, pues a lo mejor es razonable que llegar a la anterior, a la que decía que está aquí puesta un poco antes. O sea que hay dos alternativas. Opinión personal, bueno, las dos tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Opinión personal mía, cada vez hay más países, aparte de Singapur, que están diciendo, bueno, si yo quiero quedarme en este tipo de multiplicaciones, es decir, 2 cifras por 2 cifras, a lo mejor con esta forma de multiplicar es suficiente, no hace falta complicarse más y esta forma se entiende mejor, ¿no? Y voy a dedicarme a otras cosas después. Otra gente dice, bueno, si hay que hacer multiplicaciones más largas, claro, si yo quiero hacer multiplicar 3 números por 3 cifras por 2 cifras, quiero decir, hacer el modelo de área, que es como se llama esto, cociente o productos parciales, se va complicando, ¿no? Si quiero hacer 3 cifras por 3 cifras, ya tendría 9 productos con 3 cifras por 3 cifras. Entonces, si quiero hacer multiplicaciones más grandes, ya sí que es conveniente, claro, pasar al modelo más compacto, que es este de aquí. Entonces tienes esos dos, bueno, no caminos, esos dos puntos de llegada, que son los dos perfectamente posibles. Mi opinión, los cálculos más grandes que estos cada vez tienen menos peso, ¿no? Cada vez aparecen en menos sitios y ya es una cuestión, bueno, sí, de cada centro, incluso de cada comunidad, porque hay comunidades autónomas que sí aparecen explícitamente productos más grandes que estos y otras que a lo mejor no, y ya es algo que se puede elegir.
Te he contestado no del todo, Voy a ¿verdad? hacer un acto de fe, voy a hacer un acto de fe. Pero ¿En qué sentido? Pues es que no sé, veo que se plantea toda una serie de razonamiento para que se comprenda incluso esta multiplicación en 4 pasos, la anterior, la de las áreas, esta que dices, Sí. y casi que hasta lo veo, después de que yo multiplico por el sistema tradicional, hasta aquí lo veo, y mi impacto es cuando del punto 3 al punto 4 aparece la multiplicación tradicional, así por arte birlibirloque. Me da un poco de sensación de que rompe el encanto, la filosofía que venía presentando alternativas. Me da la sensación, porque si al final es llegar al punto tradicional, porque claro, a mí me preocupa, yo doy en quinto y en sexto, hasta aquí lo entiendo, claro, si en quinto y en sexto esto se multiplica por más cantidades, No, pues claro, hay que pasar a este sistema, claro. Claro, ese es Pero justo que el colegio puede decir perfectamente, nos quedamos con producto de 2 cifras por 2 cifras y nos quedamos con ese modelo de área. Es una opción, me parece perfectamente razonable. Y luego que esta de aquí, es verdad que es el tradicional, pero no, cuando se trabaja bien como está aquí, los alumnos lo entienden. Por lo menos la mayoría de los alumnos lo entienden. Han descompuesto los números y aquí solo tienes el 28 por 6 y el 28 por 20. Es verdad que es menos fácil de entender o cuesta más trabajo entenderlo, eso está claro. El otro se entiende que al mejor, eso sin final duda. necesitas, pues eso, el dominio perfecto de todas las tablas para poder hacerlo, porque ya estás en un formato mucho más abstracto, entiendo, que ya las habrán dominado. Te digo que como no lo he visto nunca en la Ya. práctica, bueno, Sí, a ver, vale. las tablas por supuesto también tienen que dominar más con el modelo de área. Las tablas, multipliques como multipliques, si no dominas las tablas, pues ahí tienes un obstáculo, claro. O sea, una cosa son las tablas y otra cosa es cómo organizas la Vale, multiplicación vale, sí, sí, descomponiendo vale. números. Bueno, ¿alguna Cómo pregunta más? organizar la información. Eso es, eso Ujú. es. ¿Alguna pregunta más o comentario en este sentido? Eh, Aquí tienes, esta es el mismo ejemplo que he visto antes con el modelo de área. Fíjate, aquí dice método 1, el modelo de área, ¿no? Método 2. Estamos viendo que estamos haciendo lo mismo de antes, multiplicando 39 por 1, ¿no? Primera fila, y 39 por 50, segunda fila. O sea que ya digo, es verdad que es menos fácil de entender que el anterior. Claro que es menos fácil de entender, pero está al alcance de, por lo menos de buena parte de los alumnos en entenderlo. Entonces, si uno quiere trabajar el tradicional, porque esto vamos a llamar de tradicional, también se puede entender cuando se explica así. Bien, estamos acabando ya con la multiplicación. Quiero que hoy quede tiempo para la división con calma, pero antes de, vamos a hacer esta actividad en 5 minutos de trabajo en grupo para que veas hasta dónde llega esto con la multiplicación. Aquí el programa nos dice, tienes estas 5 cifras del 1 al 5 y hay que formar 2 números, por tanto uno de 3 cifras y otro de 2, claro, de manera que el producto sea lo menor posible. Entonces, bueno, ya digo, vamos a hacer grupos por una pequeña indicación. Intentar, claro, uno puede empezar a calcular productos, ¿no? Fuerza bruta con calculadora. La idea es también intentar pensar un poquito, a ver qué tipo de productos, y puede no ser fácil, pero esa es la idea, que queremos que piensen un poco qué tipo de productos hay que poner para que el resultado sea lo menor posible, cómo agrupar esos números, ¿no? Entonces, Raúl, si Está cuando preparado. puedas, por favor, pues un 5 5 minutos minutos de grupo de trabajo y ya lo vemos entre todos. y recordar que tenéis que aceptar el poder cambiar el grupo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Hola, buenas tardes. Hola. Mamá, ya he terminado. Hola, muy bien. Hola. Hola, buenas. Agara a Martín. Agara a Martín. A cero.
Pero nos queda un grupo, el Bien. 3. Estoy ya compartiendo pantalla, no me olvido ya como ayer de que hay que volver a compartir. Sí, ya la estamos De viendo acuerdo. y falta nada, en un segundo el 3 se incorpora. Cuando quieras. Perfecto. Pues a ver, alguna idea, esto es un pequeño concurso, ¿no? Está claro, a ver quién da con el producto más pequeño y también pensando un poco en por qué, ¿no? Aparte de uno hacer la cuenta y ve que sale, pensar un poco, tratar de razonar por qué va a ser más pequeño. ¿Alguna idea para empezar? Si quieres yo. Adelante. No sé si será lo correcto, ¿eh? Hemos pensado un poco con lógica. La idea que hemos pensado es asignar, tenemos un número de 3 cifras y uno de 2, por tanto las centenas, ¿vale? Para que te dé el menor producto, pues tendría que ser el número más pequeñito, ¿no? Entonces hemos pensado asignarle un 1. Yo pensando también en el dibujo este del cálculo de área que había mostrado usted antes. Entonces, hemos dicho a las centenas un 1. Luego, pensando en las decenas, ¿vale? Pues los otros dos números más pequeños, que son un 2 y un 3. Y luego en las unidades, el 4 y el 5. Entonces, por ejemplo, quedaría 135 por 24. Perdón, no he entendido. 135, sí. 135 por 24. Y nos da, a ver, 3.240. No sé si esa es la solución, pero... Bueno, aquí hay otro, he puesto, creo que este tampoco es el óptimo, creo, pero aquí hay otro, sí, otra idea. Nosotras lo que hemos asignado era el más pequeño a las decenas, bueno, a los dieces de uno de ellos. O sea, hemos multiplicado 245 por 13, pensando un poco en hacer los números más chiquititos posibles para que nos saliera el menor, o sea, el menor producto. Y el más pequeño que nos ha salido era 245 por 13. Que el producto de esto es... 3.185. Este de aquí, vale, está aquí, sí. Fijaros Pero estas hemos probado dos. solo con otros dos. En realidad no sabemos si ese es el correcto, porque tampoco hemos hecho mucha más opción. Pero estos dos son buenos candidatos a intentar ver por qué el de abajo es más pequeño. No está nada claro, ¿no? Porque las dos cosas que habéis dicho son muy razonables las dos. Yo quiero multiplicar un número que tenga una centena solo. Queremos intentar poner los más grandes en las unidades. Sí, eso está claro, pero ¿y por qué? ¿Por qué si pongo el 1 en las centenas parece que es peor que si pongo el 2 en las centenas? No queda del todo claro, no es el tipo de cosas que... Bueno, fijaros, en los dos casos tenemos una centena por 2 decenas, aquí tenemos 2000, ¿no? En los dos casos, en la primera cifra es 100 por 20, o 200 por 10, vamos, que es lo mismo, 2000. Entonces estoy tratando de decir que poner el 1 de centena y el 2 de decena da lo mismo para esa posición que poner el 2 de centena y el 1 de decena, ¿no? En los dos casos es 200 por 100 o 100 por 20, 2000. Y luego se juega el otro en las siguientes cifras. Por eso el de abajo gana por un poquito, es un poquito más pequeño. Pero es un ejemplo que no se trata de que un alumno estamos en cuarto, no se trata de que en cuarto está igual que sí, en cuarto, de que entiendan esto del todo. Se trata de que piensen un poco. Esta es la típica actividad realmente avanzada, en el sentido de que el alumno, por adelantado que esté en el aprendizaje, puede romperse la cabeza un rato con esto. Pero bueno, van calculando multiplicaciones y van viendo cosas. O sea, esta actividad es difícil, para que vamos a engañarnos. ¿Alguien tiene alguno mejor? Porque cada vez me olvido de creo que este es más pequeño, o alguien ha conseguido uno más pequeño que este. Creo que este es el más pequeño posible. ¿Alguno tenéis una alternativa mejor? ¿No? Bueno, creo que esta era la mejor, sí. Vamos ya con la división. La división en el sentido de empezar a calcular divisiones. Aquí tenemos 68, le exploramos como siempre, no estamos en cuarto de primaria. Y es donde se empiezan a calcular divisiones. Hemos estudiado la división en cursos anteriores, recordáis, y aquí vamos a empezar a
a calcular. En este caso, 68 caramelos en 2 partes iguales. ¿Cómo se enfoca? Ahora haremos uno más despacio, por supuesto. Bueno, si tengo 68 caramelos representados como 6 dieces y 8 unos que tengo aquí, ¿no? Y tengo que hacer un reparto, 68 entre 2, pues está claro cómo dividir eso por la mitad, ¿no? 3 dieces para cada uno y 4 unidades y ya está. Fijaros que aquí cuando uno empieza a calcular divisiones es importante ver cómo las piensas. Si yo pienso la división, la misma división, 68 entre 2, la pensara como agrupación, es decir, yo tengo 68 unidades, ¿cuántos grupos de 2 puedo hacer? Eso es mucho más complicado de ver de dónde sale, ¿no? Entonces, cuando uno está calculando divisiones, cuando uno está haciendo los cálculos, ya es importante pensar o ver cómo está pensando la división, si como un reparto o una agrupación. Y cuando avancemos veremos, saldrán diferentes casos, pero aquí desde luego está muy claro que ver esto como un reparto es mucho más sencillo, ¿no? 68, hago 2 partes iguales, 2 grupos iguales, pues 34 para cada uno. Los números conectados, 68 dividido entre 60 y 8, van a ser muy importantes para ayudarnos a dividir. Este es un primer ejemplo. Ahora enseguida os dejaré cuando haya un ejemplo menos sencillo para que hagáis vosotros, pero ya una pista, los números conectados, descomponer los números, va a ser una de las herramientas más potentes, más útiles para empezar a hacer divisiones. Otro ejemplo parecido, ¿no? 409 entre 2, pues ¿qué hago? Descompongo en 400, entre 2 me saldrían 200 para cada uno, ¿no? 8, que me salen 4 para cada uno, de manera que el cociente serían 204 y sobran 1. ¿De acuerdo? A mitad de 409, 204 para cada uno y me sobra. Un ejemplo un poco menos sencillo ya, en el que me voy a parar ya para Perdón, que... perdón, Pedro, que moleste. En esta... el 409, el 9 lo divide en 8 y en 1, independientemente de si son decenas y Bueno, de 10 o tal. Vale, perdón, es que no no, lo no, había no, tiene todo en el cuento porque de hecho cuando uno hace números conectados no hay una única manera de hacerlo. Yo también podría decir 409, lo descompongo en 409, porque yo ya sé que 400 pues me sale 200 y de 9 pues me salen 4 y sobra 1 directamente. O sea que una opción es poner 8 y 1, pero otra opción es dejar el 9. Y en cuanto uno empieza a descomponer números puede haber varias formas de hacerlo. De hecho, justo iba ahora, que ya sí voy a dejaros que lo penséis, aunque no sean grupos, pero sí que voy a dejaros un par de minutos para que lo penséis, ¿no? Aquí hay que hacer 52 helados. Quiero hacer, ponerlo en 4 cajas iguales, vamos. Tengo que calcular 52 entre 4. Y la idea es intentar pensarlo con los materiales, o sea, porque claro, un alumno que hace esto, tener los materiales al lado le ayuda. Entonces pensad en los materiales y en ver cómo puedo hacer este cálculo con las herramientas que tengo hasta ahora. Quiero decir, con números conectados, descomponiendo. Ahora avanzaremos, pero de momento estamos dividiendo por descomposición. 52 entre 4. Me callo un par de minutos y ahora lo vemos entre todos.
A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo hago esa división? Tengo que partir 52 en 4 partes iguales. ¿Puedo descomponer el 52 en 32 y 20 como números conectados? Sí, claro. Las descomposiciones, esta es correcta, por supuesto, y hay varias. Aquí hay una, efectivamente. Entonces 32, porque sabes ya que 32 entre 4 es 8, ¿no? Claro. Voy a escribirlo así. Esto me da 8 y 20 entre 4 es 5. Por tanto, el cociente va a ser 8 y 5, 13. ¿Alguna otra alternativa? Yo lo hubiera descompuesto el 52 en 40 y 12. 40 y 12 también son 52, efectivamente. Y entonces el 40, que son 4 Son 10. decenas, me va a dar 10. Y 12 me va a dar 3. Pues va a dar 13, evidentemente, porque el cociente, como veis, hay dos descomposiciones posibles. Y puede haber más. ¿Cuál es la mejor? La que se le ocurra al alumno. La que se le ocurra al alumno. Otra cosa es que si nos fijamos en los materiales, o sea, si ya digo, esto cuando los alumnos están empezando, ya sabéis que tienen delante los materiales. Entonces, si tienes los materiales de los 5 dieces y los 2 unos, ¿no? Los 5 dieces y los 2 unos, aunque sea, voy a ponerlos aquí, estos son las barras de 10, ¿no? 5 dieces y 2 unos, y quieres hacer 4 grupos iguales, sí que es normal en el aula ver que qué hace el alumno. Pues dice, pues 1, 1, 1, 1, y luego rompo el 10 y tengo 12, ¿no? De manera que tengo 4 dieces y 12 unos. Eso es a lo que lleva el material si lo ves así. En vuestro caso, como la que habéis dicho, 30, en el caso anterior, que era el 32 y 20, ¿qué pasa? Que dominamos bien las tablas, ¿no? Y sabemos que 32 es múltiplo de 4, por eso esa opción es muy razonable, claro que sí. Pero cuando el alumno está empezando, si se le ocurre la otra, por supuesto que está bien, pero cuando tienen los materiales, lo normal, y digo lo normal, lo más usual, no es que sea lo único correcto, insisto, lo más usual es que se le ocurra eso de tener los 4 dieces, ¿no? Y luego romper un 10, desagrupar un 10, o sea, 4 dieces y 12 unidades, es decir, lo que tenéis aquí, ¿no? 40 y 12. ¿Preguntas? Bueno, pues aquí ya sí que os voy a dejar, bueno, vamos a dejar los grupos para los cocientes parciales, otros 2 o 3 minutos para que practiquéis todos. Algún ejemplo, van desde más fáciles a menos fáciles, como veis siempre, ¿no? En el ejercicio A está la descomposición hecha, en el B está medio hecha, en fin, como se hace muchas veces, pues si lo veis fácil, directamente al último, pero por lo menos un par de minutos para que hagáis alguno más vosotros, ¿no? Que es la manera de terminar de manejarse con esto bien. A ver, ¿cómo ha ido? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Vamos a ver los dos últimos, por ejemplo, ¿no? Y para recordar sobre todo eso, que por ejemplo 68 entre 4. ¿Cómo descompongo el 68 para dividir entre 4? 40 y 28. Pues uno puede decir, por ejemplo, 40 y 28 y le salen 10 más 7. 17, ¿no? Efectivamente. Pero también puede decir 60. Si un alumno ya sabe que 60, o sea, que 4 por 15 son 60, o que 60 entre 4 son 15, también podría poner 68, ¿no? También funciona bien en este caso. O sea, que las dos son igual de razonables. 84 entre 3, un poco más complicada ya. 84, pues si un alumno puede decir, bueno, yo voy de 30 en 30, podría decir también en 3 partes. 30, adelantado, perdona, una podría ser eso, 30, 30 y 24, ¿no? Y la otra que estabas diciendo, pues 60. 60 y 24. Y 24, efectivamente. Pedro, disculpa, una duda Sí, en sí. el anterior, en el de 68 y 4. Si en vez de descomponerlo solo en 2, lo descompone en más, también podría ser. Claro, claro, fíjate, en este caso he dicho 3, en este caso en 3, ¿cuál se te ocurre, por ejemplo? 68 y 4. A ver, 32, 32 y 4, vale, pero si no, o sea, yo me he ido a lo mejor a un pensamiento todavía más sencillo, algún niño con alguna dificultad más, que diga 40, 20, 16 y 2. ¿En cuál estamos? En el D. En el D, porque 40 y 20 ya son 60, por eso me pierdo. Ay, perdón, sí, me he equivocado yo, perdón. No, 40, 20 y 8. Va, entonces sí, claro que está bien. Sí, sí, el cómo descomponer, y cuando la cosa va empezando a crecer, lo normal es que salgan varias alternativas. Pero no habría problema si en vez de 2 ser más. Ninguno. Vale. Gracias. Y lo normal seguramente es que al principio hagan algo así, luego van avanzando y cada vez lo hacen en menos... cada vez descomponen mejor, vamos, y por supuesto, cuando los alumnos están en cuarto a este nivel, pues llevan ya 4 años, ¿no? Están desde primero trabajando con descomposiciones numéricas, entonces este tema lo dominan a un nivel que, bueno, muchas veces al docente que no está tan acostumbrado, si un docente entra en cuarto nuevo, ¿no? Y ve a los alumnos, pues seguramente le van a sorprender cómo hacen estas cosas sus alumnos de cuarto de primaria. ¿Alguna pregunta más? Avanzamos. Entonces, esta es una alternativa para dividir. Aquí sí que hay dos alternativas muy distintas. En la multiplicación hablamos de aquellas dos que bien eran distintas, pero eran hermanas, digamos, en el fondo muy parecidas. Aquí vamos a ver otra que se introduce así al final de tercero, pero vamos a verla luego en cuarto con más calma, ¿no? Esto es la última sesión de tercero dedicada a la división. ¿Qué dice? Dice, yo tengo que dividir 98 entre 8, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues quitar 80. ¿Por qué? Porque 10 por 8 son 80, ¿no? Entonces aquí, si hago 10 grupos, pues he repartido 80, ¿y qué me falta? Pues me faltan 18, ¿no? Resto y sigo. O sea que 98 entre 8, si queréis decirlo así, tocan a 10 y pongo el 10 completo. No el 1 que ponemos otras veces, ¿no? Y sino pongo el 10. 98 entre 8 tocan a 10. Y si he hecho 10 grupos, he repartido 80, ¿no? Y como he repartido 80 y eran 98, pues me faltan 18 porque he restado. ¿Y qué hago con los 18? Pues repetir. 18 entre 8 tocan a 2, 16 y me sobran 2. ¿Y cuál ha sido el reparto? ¿Cuánto me ha salido? Pues 10 más 2, que son 12. Tengo que sumar esos cocientes, ¿no? Y entonces esta forma de dividir ya se va a poder utilizar en cualquier situación que veáis. Vamos a empezar a ver alguna más, pero se puede utilizar siempre que esta forma de dividir se llama cocientes parciales. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos haciendo el cociente a trozos, ¿no? Los cocientes poco a poco y luego se suman. Vamos a ver algún ejemplo con más calma. Ahora sí que voy a hacer los grupos de trabajo otra vez. Descomposición, si alguien quiere hacerlo, como ya hemos hecho antes,
la idea es hacer alguna de estas, tampoco hace falta que las hagáis todas, pero pensad en alguna de estas para hacer, si queréis, algo más de descomposición, si queréis practicarla, pero sobre todo me interesa que hagáis esto de los cocientes parciales. Merece la pena que yo haga una, igual hago yo una más, ¿no? Voy a hacer una más antes de dejaros de hacer la primera, que es la más fácil. Aquí está puesto el espacio. ¿Cómo sería? A ver, 92 entre 2. Voy a hacerla completa. No vamos a decir que tomo el 9, que sean 9 decenas, no, tomo el 92. Y entonces, pues hay varias opciones aquí. Yo podría decir, bueno, pues hago 10 grupos, con lo cual quito 20, ¿no? Y me quedan 72 y sigo. Pero un alumno que a lo mejor calcula mejor, voy a dejarlo ahí porque se va a hacer muy larga, un alumno que calcula mejor, ya sabe que 4 por 2 son 8, ¿no? Entonces 40 por 2 que hablábamos ayer serán 80. Entonces quita 80 de una vez, porque sabe que 80 entre 2 son 40, o que 40 por 2 son 80. ¿Y cuánto me falta? Bueno, pues 92 menos 80, que son 12, ¿no? Y ha terminado porque 12 entre 2 son 6. Y el resto es 0. ¿Y cuánto me sale el cociente? Pues la suma de los dos que me habían salido, ¿no? Pedro, aquí sí elimináis el tradicional, ¿no? Sí, este es nuestro tradicional, sí. Porque realmente es que a ver, cuando multiplicamos, igual si hay una ventaja del tradicional, el otro se hace muy grande, ¿no? Pero es que este realmente, yo le veo todas las ventajas sobre el tradicional. O sea, no veo ninguna opción para pasar, ninguna ventaja, quiero decir, para pasar al tradicional. Porque este se entiende, claro, si la división es muy grande, se va a alargar, pero si la división es muy grande, se va a alargar, lo hagas como lo hagas, ¿no? Divisiones grandes, y con divisiones, digamos, razonables, que es las que vais a ver en estos libros, de un tamaño razonable, y si queréis luego hablamos en 2 minutos hasta dónde es razonable, porque ese es un tema bien interesante, ¿no? Pero luego en quinto habrá divisores de 2 cifras, en Singapur no los hay. En Singapur, además, ya hace bastantes años que los divisores solo son de una cifra, pero bueno, por supuesto en España nos los piden y están incorporados en los textos, pero el dividendo, pues van a ser dividendos de 4 cifras, divisores de 2, no va a haber más. Yo creo que el alumno que sabe dividir eso, ya sabe dividir, y luego si queremos divisores más grandes, o divisiones más grandes, mejor dicho, ya es una prueba más de paciencia o de concentración que de lo que son contenidos matemáticos valiosos. Entonces, para ese tipo de divisiones, este va a ser el algoritmo con el que nos quedamos, sí. O sea, perdona, Pedro. Sí. Al final, la descomposición de los números previa a esta, que me ha parecido muchísimo, muy entusiasmante esto, los circulitos y el hacerlo, me parece que da opción a razonar. Pero en este caso, vuelvo a decirte, un acto de fe. Es que no le veo ni la lógica de cómo presentarlo. ¿El material proporciona fichas suficientes para que el alumno llegue a esto o hay que presentárselo desde nosotros? No, el material, claro, por supuesto que está todo pautado y las sesiones, aquí no podemos ir sesión a sesión, claro, pero, por eso, pero sí, como por he dicho, supuesto. voy a la última, entiendo que todo esto se lo van presentando a los niños para que los niños entiendan. Por supuesto. El cajetín este luego es multiplicar y que lo ponen restando y van dando todos estos pasos. Sí, por supuesto. Vale, fíjate, voy a poner aquí la descomposición para que veas que realmente lo otro está muy cerca de lo que estamos haciendo aquí. En este caso, yo podría decir 92. En el caso que iba de paso a paso, pues decía, pues lo descompongo en 20, 20, 20, 20 y 12, porque puedo hacer en todas esas partes, ¿no? En la opción que está empezando aquí. O en el otro que va mucho más rápido, voy a borrar que me he quedado sin sitio. Pues en el otro, el alumno que calcula mejor dice, yo el 92 lo descompongo directamente en 80, 80 y 12. Y esto me da 40, y esto me da 6. Sí. O sea que realmente esto está muy cerca, está escrito de manera muy distinta, pero la idea de fondo es muy parecida, ¿no? Claro, pero precisamente en la escritura
es donde veo yo la dificultad, que es lo que te digo, que a lo mejor los niños vienen haciendo todo ese recorrido que dices que se les presenta, lo ven. Pero yo tengo un alumno que está en quinto y viene de este sistema, pero del tradicional, en el que sigue haciendo las restas, Sí, bueno, ese es otro. arrastrando las restas Sí, escritas todavía. sí, sí. Y bueno, yo le miro siempre el resultado final, no miro más allá porque me cuesta verlo. Entonces me llama la atención que sea el que se emplee. Pero bueno, que debe ser Bueno, lo es más que razonado posible. Pero entiendo que es que al final da igual que pongan 80 a que vayan por el camino del 20. sí, da igual, otra Las dos cosa, divisiones son válidas, ¿no? Al final el claro, objetivo es ver que el resultado ha sido el correcto. El camino, el niño, igual que antes, ¿no? Puede seguir el que quiera. efectivamente, lo que pasa es que, bueno, puede empezar así sin ningún problema, pero lo normal es que cuando van avanzando, pues quieran hacerlo en menos pasos porque todo el mundo quiere acabar antes, ¿no? Entonces, un alumno que, ya digo, si es la primera vez no pasa nada, lo hacen, pero si ya vamos avanzando y sigue haciendo lo de ir pasito a pasito, de 10 en 10, digamos, es un alumno que lo normal es que está manifestando problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, no se trata de forzarles a que lo hagan en el menor número de pasos posibles, pero sí lo que debemos esperar es que lo vayan haciendo en una cantidad de pasos razonable, no de uno en uno, digamos. Y entonces me dices que en el material siguiente, por ejemplo en quinto, es por este sistema tradicional, más que por el de la descomposición de números, Lo ¿no? vamos a ver, porque algún ejemplo de divisiones más grandes vamos a ver, y claro, cuando tú tienes un divisor de 2 cifras, un dividendo de 4 cifras, divisor de 2, vamos a hacerlo en un ratito, descomponer ahí, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, lo vamos a hacer, pero Vale. yo creo que para números más grandes, bueno, no voy a adelantarme, a ver qué opináis. A ver qué Vale. opináis. Ahora mismo tenemos dos alternativas. Yo creo que dividir descomponiendo es muy potente cuando los números son de este estilo, ¿no? Además, se adapta mucho al cálculo mental, ¿no? El que hablamos. Claro. Veremos a ver después cuando crezcan los números. ¿Qué os parece? Vale. Pero sí, yo creo que merece la pena antes de pasar a 2 cifras. Creo que tenemos tiempo de dejaros hacer algún ejercicio. Por ejemplo, centrémonos en los dos últimos, aunque en vez de hacer grupos, porque... No, Raúl, no, perdona. Vamos a dejar los grupos para el cuando vengan los divisores de 2 cifras. Ah, vale, de Y acuerdo. estoy rectificando yo ahora sí. Simplemente dejaros un par de minutos o 3 más para que hagáis esas 2 divisiones finales. Vosotros cada uno para tener claro que todos ya tenemos claro cómo funciona esto, ¿no? Con los cocientes parciales, ya no descomponiendo. A ver,
¿Quién nos cuenta cómo ha hecho, por ejemplo? Ya digo, vamos a hacer los dos últimos, 155 entre 5. Yo he multiplicado por 30 y me ha dado 150 y luego por 1. Si vamos directamente a 30, efectivamente acabamos enseguida, entonces 155 entre 5, 30 por 5 son 150 y me sobran solo 5, de manera que me sale un grupo más. El cociente es 31, bueno, y el resto es 0, que no lo he puesto. Mira, Pedro, ¿Sí? yo llevo tiempo haciendo los dos tipos de divisiones y para los niños, para que vean muy bien los repartos, le digo que se fijen en el 246, le digo, fijaros en el 24. ¿El 24 divisible entre 4? Sí, porque da 6. Pues 240 es 60. Se fijan solamente, o en el 92. El 9 no, pero el 8 sí, pues 80. El 72 entre 3, 70. El 7 entre 3 no, pero el 6 sí. Sí, sé por dónde, veo por dónde vas y es una opción. Todos los niños lo ven rapidísimo ahí los repartos. Esto es un poco más ambicioso en el sentido de que queremos que lo vean ellos, eso que estás diciendo, el que vayan viendo, porque, o sea, si le dices aquí en el último, vamos a hacer el último. 246. Le dices, el 24 es divisible entre 4, pues 240 es divisible entre 4. Sí, pero, a ver, lo que estamos intentando es no tener que decirles nada. Sí, bueno. Claro, que ese alumno vea, bueno, a lo mejor un alumno empieza por 10, pero ese alumno que ha empezado por 10, cuando ve a su compañero que ha hecho 20 o que ha hecho 40, ya va viendo lo que está pasando. Eso es lo que intentamos. Pero Pedro, en el de descomposición es más difícil. Si tú vas a descomponer ese número, yo lo utilizo sobre todo en el de descomposición, porque para descomponer en 4 partes iguales, 60, 60, 60 y 60 lo ves muy bien. En este no, en este es lo que tú dices, el ensayo de error te lleva y al final vas aprendiendo. Pero en el de reparto, en el de la división por descomposición, tiene que tener esa pequeña ayuda de decir, de ver la divisibilidad. Bueno, pero sí, pero la divisibilidad, un ejemplo de antes, descomponiendo. 72, ¿cómo descomponemos 72 para descomponer entre 3? Pues yo le diría, el 7 no es divisible entre 3, pero el 60 sí. Bien, pero el intento con Singapur es dirigir menos. Ah, bueno, sí. Claro, esa es la dirigir menos. No, pues que el niño lo vea. Claro, es que eso es a dejarles que ellos lo hagan y lo que va a ocurrir, seguro de verdad es que a algún alumno se le va a ocurrir, lo ven ellos, y eso es lo que intentamos. Dirigir cuanto menos mejor, hay veces que hay que hacerlo, pero en este caso es que lo ven sin tener que decirles, o por lo menos el intento es que lo vean. Si no lo ven y hay que hacerlo después, pues se hace, ¿no? Pero de entrada hacerlo creo que es una pérdida. No, yo lo que hago es, al que ha dado con la tecla, hago el aprendizaje vicario. Al que ha dado con la tecla, lo expresa a los demás. Bueno, entonces sí estamos diciendo casi lo mismo porque, claro, aquí cuando los alumnos cuentan lo que han hecho, los demás lo oyen. Claro, yo lo que hago es aprovechar el aprendizaje ese vicario, el que ha dado con la tecla, pues lo dicen volta. Eso es, el que ellos expliquen cómo ven, pues, eso sí efectivamente cuadra perfectamente, sí. Bien, y entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el 246, uno podría saber ya el 60, pero a lo mejor el 60 es complicado, pero sí se les ocurre el 50. El 50 es más fácil que el 60, ¿no? Que 50 por 40 son 200, más fácil de ver que el otro. Si ponen 60, pues vale, pero si no, pues 200. Me quedan 46, y aquí son 10, 6, y me sobran 2, ¿no? El resto es 2 y el cociente pues es 61. Esta forma de dividir yo ya la he contado mucho, de hecho además también en Centro de Formación de la Pública también trabajo con ellos porque divido así antes que empezáramos con Singapur, ¿no? Y todo el mundo que lo ha probado está encantado, o sea, todo el mundo dice que es la mejor forma porque el algoritmo de la división todos lo conocéis, los que estáis en cuarto, quinto y sexto, que les cuesta a muchos alumnos, no es un algoritmo complicado, no lo entienden, memorizan, se pierden, en fin, todos los inconvenientes de esa matemática mecánica, y con esta forma de dividir pues entienden lo que están haciendo. Y es verdad que puede costar el cálculo. Cuando vayamos a los divisores de 2 cifras,
empezar a calcular ahí, pues claro que hay que, en fin, hay que progresar con calma y hay que ir poco a poco, pero entienden lo que están haciendo y eso es fundamental. Una duda. Sí. ¿Se les deja todo el tiempo poner la resta? Lo que decíamos antes. Sí, se les pide más que sí, sí. Es que el no poner la resta, eso yo solo lo he visto en España. Quiero decir, yo he preguntado por ahí he mirado en otros países y todo el mundo, no solo Singapur, todo el mundo escribe la resta. Yo no sé, solo hay, para no mentir del todo, algún país sudamericano, latinoamericano o alguna parte de algún país sudamericano que no escriben la resta, pero todo el mundo que hace divisiones escribe la resta. Yo no sé por qué en España existe esa cultura de que al final de primaria hay que quitar la resta, ¿no? Y si el alumno pone la resta es que se le da mal las matemáticas. Eso es una cultura española que yo no he visto en otro país, ¿eh? Entonces sí, aquí la idea va a ser escribirlo tal y como lo estamos escribiendo, con las restas. Y el tema, perdón. Sí, adelante. El tema de los deberes. Eso ya es muy dependiente del centro, ¿no? Quiero decir que opinión personal y también, bueno, lo que le oigo a la gente de Singapur, es que, por ejemplo, depende mucho de si el alumno tiene clase por la tarde o no tiene clase por la tarde. Van Hart dice siempre allí en Singapur que a mediodía salen de clase, ¿no? Ya están a mediodía en casa, pues claro que trabajan un poquito por la tarde en casa. Aquí, pues sí que es importante que al menos una parte del cuaderno de trabajo, que es esta parte ya individual, ¿no? Que una parte la hagan en el aula sí es importante, porque permite al docente comprobar que el alumno por sí solo, de manera individual, lo está haciendo. Pero no pasa nada si no lo ha acabado y lo acaba en casa. No pasa nada con una cosa, claro, que si va a casa hay que tener cuidado y trabajar con las familias en el sentido de que las familias sean conscientes de cómo estamos haciendo las cosas para que no interfieran, ¿no? Porque si con la mejor intención quieren cambiar la forma de... O sea, si uno está dividiendo así, pues supongo que es muy natural que el padre o la madre con la mejor intención diga, déjate de historias, vamos a dividir como yo te voy a enseñar que es más fácil, ¿no? Entonces, claro, al final el perjudicado es su hijo o su hija, eso hay que evitarlo. Pero quitando eso, trabajando eso, y yo creo que los coles que yo conozco que lo han trabajado, que le han explicado a las familias lo que están haciendo, ha sido en general muy bien recibido. Si se trabaja eso, trabajar algo en casa de vez en cuando, si el centro no veo ninguna razón didáctica para no hacerlo. Pero esto, claro, trasciende a lo que es Singapur, eso ya era mi opinión personal. Y las políticas de centro correspondientes. ¿Más preguntas? Volvamos a la división. Bien, un detalle que a lo mejor en España se pasa por encima, claro, es eso. ¿Qué pasa si dividimos entre 10, entre 100, entre 1000? Antes de pasar a dos cifras, la pregunta sería, aquí, ¿no? ¿Cuántos millares? Porque este es el bloque de 10 por 10 por 10, ¿no? El bloque de 1000, el millar. ¿Cuántos millares hay en 4792? ¿O cuántas decenas? ¿Cómo podemos, para concretar en uno? Yo os pregunto a todos ya para ver cómo puede un alumno contestar esta pregunta. Sin cajita, o sea, esto no queremos el algoritmo de antes para resolver esto. Queremos cómo podríamos contestar la pregunta de cuánto es 4792 dividido entre 10 sin tener que sacar la calculadora ni hacer divisiones ni casi nada. ¿Okay? Y estamos con divisiones enteras, claro, los decimales son del módulo 4 o del módulo 5, más adelante. ¿Qué significa esa división? ¿Cuántas decenas hay? ¿Cuántas decenas hay? Es un caso en el que si pensamos en hacer 10 partes iguales, pues no se ve, ¿no? Si 4.792 hacemos 10 partes iguales, no es fácil de ver. Sin embargo, si pensamos cuántos grupos de 10 hay en ese número, cuántos grupos de 10 es cuántas decenas, ¿no? Entonces, ¿cuántas decenas tiene ese número?
pues tiene 479, ¿no? Y resto 2. Ese número tiene 479 decenas y resto 2. Y tiene, Perdona, claro... en este nivel ya no se habla de dieces, ya se habla de decenas siempre. Sí, sí, claro. De hecho, se introduce la ¿Desde qué decena curso? en segundo. En segundo ya se habla de decenas y Sí, en centenas. segundo hablamos de decena, pero en tercero y en cuarto, o sea, en tercero, por ejemplo, con algunos niños que he trabajado en alguna clase, sí que tienen que apoyarse más con dieces, porque parece como que lo entienden mejor. Bueno, no pasa nada si un alumno le ayuda, pero vamos, si hablamos de lo que viene en los libros, pues en los libros se habla de unos y dieces en primero, y a partir de segundo ya lo tradicional de unidades, decenas y centenas. Pero que un alumno en tercero que tiene algún problema y vemos que hablando de unos dieces y cienes lo entiende mejor, yo creo que no hay ningún problema. O sea, creo que es más importante eso y luego ya el vocabulario correcto ya lo irá cogiendo, ¿no? De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos miles hay? Pues claro, hay 4. 4.792. ¿Cuántos grupos de mil hay? Pues hay 4 miles o millares, como prefiráis, y sobran 792. Ese tipo de divisiones también las trabajamos, bueno, directamente, son inmediatas, ¿no? Si no los piensas así. Es la vieja pregunta que hacemos muchas veces de cuántas decenas o cuántas centenas tiene un número. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bien, pues voy a saltarlo ya y vamos a ver ya cómo justificamos esto, cómo vemos cuánto es, la primamos por orden, 6.000 entre 1.000. ¿Cómo pensamos esa división para que sea o 6.000 entre 100 o 6.000 entre 10? Bueno, ya lo hemos dicho, perdón, y esta también, si esto ya está, era esta lo que quería. Esos son entre 100, entre 10, entre 20 y entre 40. O sea, 8.000 entre 10, la primera es cuántos grupos de 10 tiene, cuántas decenas tiene 8.000, ¿no? Ya sabemos que son 800. Aquí venía un poco lo que decía un poco antes vuestro compañero Abraham, ¿no? Y bueno, si un alumno dice, mira, estamos quitando un 0. Bueno, si ellos se dan cuenta no pasa nada. Claro que al final se van a dar cuenta de que si un número divides 8.000 entre 10, el resultado es simplemente quitar un 0. Ya digo, si ellos se dan cuenta de eso, no pasa nada, no vamos a decir que no es verdad, porque sí es verdad, ¿no? Pero que salga de ellos mejor. Lo que hay que evitar es eso, decirle, mira, tachas un 0 y ya está, porque ahí seguramente no lo van a entender. Queremos que lo piensen de esta manera y cuando se dan cuenta de que la receta, el truco puede ser ese, bueno, lo han visto ellos, no pasa nada. Siguiente paso, ¿qué pasa si hago 8.000 entre 20? ¿Cómo pensamos eso? O si queréis, una estrategia de cálculo mental para calcular 8.000 entre 20. ¿Cómo se puede hacer? Si estamos igual, claro, no quiero tachar ceros y demás, que es lo que Primero divido entre 10 ¿sí? y luego entre 2. ¿Y cuál es la idea que está detrás de eso? ¿Por qué eso funciona, quiero decir? Estoy primero dividiendo en decenas. Haciendo grupos de 10, grupos ¿no? de 10 y luego haciendo la mitad. Haciendo grupos de 2, es que no es la mitad. Haciendo grupos de 2 decenas. Yo he hecho lo de la mitad y 2 grupos iguales y se me ha venido. Entonces, efectivamente, tenemos 800 decenas, 800 grupos de 10, ¿no? Si luego agrupamos de 2 decenas en 2 decenas, pues claro, 2 decenas son 20, entonces tenemos pues 400 grupos de 20. Y si hacemos otra vez grupos de 2, grupos de 20, son grupos de 40, es decir, salen 200 grupos de 40. Y de nuevo otra vez lo mismo, claro que un alumno puede ver, bueno, estoy quitando un 0 y dividiendo 800 entre 4. Sí, estás haciendo eso también. Pero ¿cómo se puede ver eso? Bueno, porque 8.000 entre 40, es decir, si yo quiero hacer grupos de 40, es lo mismo que decir, yo tengo 800 decenas
Lo digo, otra manera de ver esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Una manera de justificar ese quitar el 0, esa división, ¿qué sería? ¿Por qué la división de abajo y la de arriba son iguales? La de arriba me dice, yo tengo 8.000 unidades y quiero hacer grupos de 40 unidades, ¿no? Pero eso es lo mismo que decir que tengo 800 decenas y quiero hacer grupos de 4 decenas, ¿no? O sea, si quitar el 0, estamos hablando realmente de, en vez de trabajando en unidades arriba, trabajando en decenas abajo. Es otra manera de ver de ese quitar el 0 que puede salir aquí. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en decenas en vez de en unidades. ¿Alguna pregunta? Vamos ya con la división, las grandes, digamos. ¿No? A ver, no, es que a mí me resulta, no sé si esto los niños de verdad lo ven tan claro, lo del 8.000 entre 20, entre 10 y luego entre 2. Si lo llegan a ver tan claro, tan rápido, la verdad. A ver, no tan rápido no. O sea, es y verdad, si lo llegan a ver, ¿qué porcentaje de niños de la clase llegan a ver esto? Una parte muy significativa, ¿no? Evidentemente la evaluación es un problema. O sea, aquí estamos haciendo en 3 horas multiplicación y división de primero a quinto de primaria, ¿no? Entonces, claro que la velocidad no es comparable. Claro, pero tampoco nuestro nivel de abstracción, que el del niño, entonces... Sí, pero también... a ver, yo he hablado con muchos docentes de cuarto, quinto de primaria que te dicen, estoy sorprendido de lo que hacen estos chicos, de verdad. Tampoco voy a decir que todos, ¿no? Pero una parte muy significativa de la clase sí que lo va a hacer, ya verás. ¿Y los que no lo hacen, qué haces con ellos? Bueno, los que no lo hacen, pues igual que el alumno que a lo mejor... ese alumno que no lo hace es muy posible que un compañero le haya dicho ya, mira, quitas el 0 y haces esto. No. Vamos a ver, yo quiero ser como su profesora, ¿vale? Decirle, vale, este niño no entiende lo del 10 y luego el 2. Es complicado. Yo creo que va a ser para más de uno de la clase. ¿Qué otra manera hay de explicar esto? Bueno, siguiendo este método. Sí, aquí he intentado dar las dos, ¿no? Aquí tenéis la que hemos hecho arriba porque está hecho primero entre 10, luego entre 20, luego entre 40, está hecho para que vean eso, ¿no? Que puede hacer grupos de 10 y luego grupos de 20 y luego grupos de 40. Lo que he explicado aquí debajo es que si tú haces 8.000 unidades, quieres hacer grupos de 40, es lo mismo que tener 800 decenas y hacer grupos de 4 decenas, ¿no? Y si un alumno no ve eso, siempre se puede recurrir, por supuesto, a hacer un ejemplo más sencillo. 600 entre 20. ¿Cuántos grupos de 20 hay en 600 unidades? Es igual que decir cuántos grupos de 2 decenas hay en 60 unidades, ¿no? Y si ahí le pones los materiales, que es una cosa que aquí no podemos por el tiempo, ¿no? Siempre puede haber un alumno que tenga dificultades de aprendizaje, por supuesto que sí. Pero de verdad que lo entienden mucho más de lo que nos parece de entrada. Muchas veces tenemos aquí un obstáculo de que llevamos nosotros años pensándolo de otra manera, que nunca hemos pensado en estas divisiones, ¿no? Nunca las habéis pensado, porque estamos acostumbrados a tacho el 0 y ya está. Entonces, como nunca las hemos pensado, hay veces nos resultan más difíciles a nosotros que a los niños que vienen sin esas costumbres. ¿Vale? ¿Algún comentario más? Sí, gracias. Vamos ya entonces, empiezan a crecer las divisiones, nos quedamos con tiempo para un grupo, entonces voy a elegir un poquito la actividad que... aquí tenemos simplemente el repaso del anterior, ¿no? Esto es el número ese dividido entre 8, pero como veis es la misma idea. Vamos a hacer ya algún divisor de 2 cifras, porque nos quedan como un poquito más de 10 minutos para acabar. Entonces este que es menos importante voy a saltarlo y vamos ya a ver cómo se plantea el divisor de 2 cifras. Este está preparado para que sea sencillo, ¿no? Luego quiero hacer uno que ya no está preparado para que veáis que funciona siempre, ¿no? 3.296 entre 32. Y aquí eso está preparado para que sea 100 por 32 son 3.200 y acabo en 2 patadas, ¿no? Pero lo interesante, lo que es importante de entender de esta forma de dividir es que, por supuesto que las cuentas, el cómo multiplicar, el cómo hacer 32 pues se va a ir complicando. Pero la idea que hay detrás de la división es exactamente la misma. Yo voy a hacer una cantidad de grupos, resto y repito. No hay que explicar nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues que hay que multiplicar por 32.
Claro, antes era un divisor de una cifra, ahora es un divisor de 2 cifras, hay que multiplicar por 32. Entonces, por supuesto que la dificultad aquí es esa, pero bueno, la dificultad es esa en cualquier forma de dividir, ¿no? Si uno hace una división por el método tradicional, cuando el divisor es de 2 cifras, ¿cuál es la dificultad de los alumnos al principio? Pues que tienen que ver los múltiplos del divisor, a ver cuál se pasa o cuál no se pasa, ¿no? Ese cálculo, esa dificultad está, lo hagamos como lo hagamos. Quería para más, quería dejaros esos 5 minutos para que hagáis, de hecho aquí se ve mejor, para poner unos grupos de trabajo estas de 5 minutos para que haya esta división, ¿no? 1176 entre 24. Para que la hagáis despacio y para que veáis cómo se puede dividir con este algoritmo de cocientes parciales. Digo, 1176 entre 24, 5 minutos entre todos y ahora la vemos entre todos y ya si queda alguna duda final porque estaremos terminando para entonces. Ahora sí, Raúl, por favor, cuando están quieras. preparados, los lanzo. Bien, gracias. De nada. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, no dejo el micro encendido porque si no se acopla con el de mi compañera, ¿vale? Así que lo quito y cuando vaya a hablar pues lo pongo. Chicos, la están haciendo, la división, a ver si nos sale. Cada uno lo vamos haciendo y luego lo decimos, ¿no? Sí, yo empecé por 24 por 40. Sí, yo también. Por 40 te da 960. 960. Y luego de resto 216. Y luego lo multiplicas por 9. 24 por 9, 216. Le sale 49. O sea, digamos que de números conectados salen el 960 y el 216, ¿no? O sea, los que se reparten, digamos, son 40 y el 9, ¿no? En el cociente. Sí. Lo que pasa es que no sé cómo los niños llegan a esa conclusión, no sé. Ya. ¿Sabes? Yo lo que estaba haciendo era poniendo como si fuera 24 por 1, 24 por 10, 24 por 20, 24 por 30 al lado, como para ver cuál se te aproxima más. Cuando haces 24 por 50 ya se te pasa 1200, ya ves que no. Pero claro, no sé cuál es la estrategia, no sé cómo la harán. Esto se supone que es para el año que viene, para cuarto de primaria. Tú estás en tercero, ¿verdad? No me sé tu nombre. María Luisa. María Luisa, tú estás en tercero este año también. Estoy en tercero, sí. Yo o sea, que esto lo harán los niños.
Pues me imagino que igual, o sea, yo me imagino que será pues como este año en tercero hemos visto la de las divisiones o por una cifra y lo hemos hecho igual, pues esto será igual, como tú has comentado, ir multiplicando 24 por 10, 20, 30, hasta, claro, acercarte. Hasta acercarte al 1176 por debajo, sin pasarte. Eso sin pasar. Claro, porque si hemos cogido el 40, ¿no? 24 por 40, pero si cogemos el 50, 24 por 50 ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Entonces, eso no puede ser, tiene que ser por 40. Eso es, claro. Él puede, lo que pasa que es verdad que ellos lo hacen así, de esta forma, porque con una cifra le pasa igual. Con una cifra es mucho más fácil, ¿no? No. Eso es. Ellos pueden utilizar a lo mejor 30 y en la siguiente cogerte 19. No tiene por qué ser. Claro. Bueno, sí lo hacen, o ¿eh? Si lo entrenas, Sí. entiendo. Claro. Si lo entrenas para que... Vale, nos están llamando, ¿no? Venga. A ver si comparto ya para que veáis la... Bueno, ¿qué tal ha ido? Seguramente regular, ¿no? Y no me sorprende. Quiero decir, esto sí estoy acostumbrado a cuando la gente veis, los docentes o quien sea, veis esto por primera vez, cuesta. Lo sé, ¿por qué? Pues porque no lo hemos hecho nunca, ¿no? Es una cosa distinta y a lo que habéis hecho, a lo mejor alguno lo ha hecho ya parecido o si hace cálculo mental o lo que sea, pero muchas veces esto es muy nuevo para la mayoría. Y lo que decía antes, y es verdad, ¿cuál es la dificultad aquí? Pues empezar a ver múltiplos de 24, ¿no? Empezar a ver múltiplos de 24, pero ¿cómo sería? Bueno, es verdad que hablaba en un grupo, el algoritmo tradicional diría, bueno, tomo 117 entre 24 y entonces tomas 11 entre 2 para hacer solo una cifra. Lo de tomar solo una cifra en el divisor para no sean dos, eso a mí no me convence nada, porque al final se complica o se alargan las cuentas. Yo creo que hay que tratar de que los alumnos sepan multiplicar por 24. 24, 48, 96 no es tan complicado. Y desde luego con esta metodología lo van a saber hacer, o sea, calcular 24, 48 no es, ahora que me digas, bueno, empiezo de 10 en 10, bueno, pues empiezo de 10 en 10 al principio. Es decir, 10 por 24 son 240, ¿no? Pues quito 240 y sigo. Si un alumno empieza así, no hay ningún problema, pero otro alumno va a salir en la clase que diga, bueno, pero si 10 por 24 son 240, ¿cuántos son 20 por 24? Será el doble, ¿no? Bueno, pues en vez de 10 en 10 voy a ir al menos de 20 en 20. Voy a hacerlo de 20 en 20. Me quedan 696, ¿no? Y puedo quitar otros 20 entonces. Otros 20 grupos, otros 480. Y luego 216 entre 24. Pues 216 es 9 veces 24, ¿no? ¿Por qué? Porque es 240 menos 24. Y sí, ya sé que calculo, pero bueno, este tipo de cálculo lo van cogiendo los alumnos, estamos en lo de antes.
Pedro, una cosa, yo esto no lo veo para cuarto de primaria, honestamente. No, esto es quinto. Esto es verdad que no lo dije, perdón, porque el divisor de 2 cifras es quinto de primaria. Es quinto, o sea, no dije el paso porque ya iba un poco deprisa para llegar a esta parte. Es que no veo a los alumnos llegando a este punto. De hecho, creo que a muchísimos adultos, y en los que me incluyo, me cuesta llegar a esto que me estás explicando. O sea, lo llego a entender porque tú me lo estás descubriendo, pero intuitivamente a mí no me saldría hacer eso. He probado otras cosas y no lo veo para niños tan pequeños, la verdad. Los alumnos en que... mi opinión, ¿eh? A ver, sí, no, ya tenemos alumnos en quinto de primaria con esta metodología. Y sí lo ven. Yo conozco de profesores que están haciendo en quinto estas cosas y de verdad que no te dicen eso. Es que tenéis que tener muy presente que los alumnos, cuando llevan, de hecho los que tengo... Sí, que es otra visión, que tienen, claro, que tienen el pensamiento lateral más desarrollado. Sí, no, que nosotros estamos más cerrados, pero me cuesta mucho entenderlo, la verdad. O sea, me cuesta pensar que ellos lo vayan a hacer. En este caso lo que tienen es capacidad de cálculo mental que no os la imagináis, de verdad. No, Pedro, y lo entienden mejor que el otro, que el tradicional. Eso es lo más importante, quiero decir. Yo creo que lo importante de esta manera de dividir es que la única dificultad que tiene es este tipo de cálculos. Lo otro se entiende muy bien. Y este tipo de cálculos, que ya entiendo que os cuesten porque nunca los habéis hecho la mayoría, a los alumnos que van haciendo no les cuestan tanto como creéis. Hay una manera fácil de calcular 50 por 24. 100 por 24 son 2.400, ¿no? Bueno, pues la mitad, 1.200, es 50 por 24. De esa manera ya puedo ver que con 50 no puedo, he puesto 40 antes. En fin, que hay muchos tipos de cálculos de este estilo, que ya entiendo que os cuesten a vosotros, pero que los alumnos cuando lleguen a quinto lo van a hacer. De hecho, es verdad que una de las dificultades de esta metodología es, si yo tengo en mi cole, yo empiezo a Singapur en quinto de primaria, tengo poca experiencia, ¿no? Y los alumnos llegan de ese primero, pues ese curso me voy a tener que espabilar. Los alumnos van a calcular mejor, también como yo, mejor que yo, muy probablemente. Eso sí es cierto. Pero eso se cura sobre una manera y es practicando. Esto es cuestión de... ¿sí? Sí, precisamente ese va a ser mi caso. Ese va a ser mi caso. Ya tenéis cara de alguien que va a tener esa cara cuando al año que viene o en 2 me pase. Y yo, por ejemplo, sí que pensaba que, no sé si es una sugerencia lanzada al viento, que en esta formación yo iba a vivir un poco más la experiencia que han recorrido esos niños que van antes. Ese camino que han hecho, más a nivel práctico, porque tu enfoque es muy bueno para explicarnos cómo va a ser la secuencia de las fichas, de los materiales, qué es lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que lo que vamos encontrándonos desde la ignorancia de no haber practicado este método es tropezar una cosa con otra y ver estas dificultades. No sé si sería interesante hacer el módulo 0, que sería practicar a descomponer los números, a estas sesiones de 5 minutitos que nos dejas, hacer ese tipo de ejercicios para que nos abra un poquito la mente y luego ya meternos aquí, porque ya tendríamos un poco más abierto el campo de visión, porque el módulo, perdón, el módulo 1 lo has hecho, el módulo 1 de estos ¿el de la cursos? suma y la resta? Sí. Sí, pero por eso, bueno, pues nos explicaron así tal, pero yo no sé, yo lanzo la sugerencia, no sé si alguien me está escuchando, pero el poder practicar los docentes que nos vamos a enfrentar a esto, este tipo de ejercicios, como lo han vivido nuestros alumnos anteriormente, porque yo temblando estoy que lleguemos a los decimales, sinceramente, y ya si encima vamos a dividir con decimales, yo voy a sufrir mucho, porque es que tengo la sensación de que o bien se me envían ejercicios para practicar, o bueno, pues diré que he superado el módulo si Dios quiere, pero no sé si lo habré hecho dignamente, y mucho menos para enseñar, que me van a enseñar mis alumnos, que estoy encantada de aprender de ellos, pero que es que lo mismo aporto poco. No creo. A ver, el problema, es verdad que hacer todo esto en 3 horas, bueno, no da para a lo mejor lo que necesitas para redecir. Yo he acabado el módulo ya dispuesto a dar clase mañana. No, es verdad que eso no se puede hacer. Yo creo que en 3 horas no se puede hacer. Haría falta 10, 12 horas, ¿no? Eso es así. Yo creo que sí hemos hecho un recorrido para lo que hacen los alumnos en ese tema de primero a quinto, pero sí, no, eso es verdad que yo lo he hablado también con